La música es capaz de evocar en nosotros emociones de lo más variadas. Es una herramienta fundamental que se utiliza tanto en el cine, el arte o la publicidad para reforzar unas emociones que de manera activa se busca generar en nosotros. Estamos hablando de emociones que van desde el miedo, la alegría, la tristeza, la excitación e incluso el erotismo. Pero, ¿y todo esto cómo lo logra? ¿Existe acaso algún código secreto en nuestra biología que la música logra hackear, elicitando así en nosotros esas emociones sin nuestro permiso? ¿O es tan solo el resultado de una complejísima red de interacciones y asociaciones culturales que nos llevan a emocionarnos de una determinada manera al escuchar melodías o músicas que guardan una fuerte relación con algunos contextos sociales? ¿Podría ser que hubiera algo de las dos? Pero, ¿y si es así? ¿Significaría eso que existen algunos principios básicos musicales, por pequeños que puedan ser, comunes en todos los seres humanos, que eliciten en nosotros emociones parecidas independientemente del contexto cultural del que vengamos? ¿Acaso se esconde en la música el ancestro de lo que pudo haber sido un protolenguaje utilizado por nuestros antepasados para comunicar emociones? Quédate y lo veremos. Bienvenido a Biomusicology. La expresión de las emociones en el hombre y en los animales es quizás el libro menos conocido de Darwin, pero en él trató de formular las distintas maneras en las que tanto humanos y animales comunicamos y mostramos emociones de manera similar. El libro cayó rápidamente en el olvido, ya que durante la primera mitad del siglo XX, múltiples disciplinas comenzaron a negar muchos de los postulados biologicistas que Darwin había puesto mucho de moda durante el siglo XIX. La psicología, por ejemplo, se encontraba bastante inmersa en el paradigma conductista, y psicólogos como Watson rechazaron de cajón la idea de que pudiesen existir conductas innatas en el ser humano, conductas que pudiéramos, por así decirlo, traer con nosotros de fábrica. Para el conductismo, los seres humanos veníamos al mundo como una tabula rasa, y cabía la esperanza de que todas nuestras conductas pudiesen ser explicadas por el condicionamiento de nuestro entorno. Véase, por ejemplo, los famosos experimentos de Pavlov con perros que demostraron cómo determinadas conductas, como por ejemplo el reflejo de salivación, podía ser elicitada tan solo con el sonido de una campana. Para lograrlo, lo único que había que hacer era, de manera continuada, hacer sonar una campana justo el instante previo a darle la comida al animal. El perro acabará asociando el sonido de la campana con la entrega de la comida, elicitando así en él el reflejo de salivación que anticipa su llegada. Y así, de esta manera, con algunas notas más escritas a pie de página, es como el conductismo acababa explicando todas o la mayoría de conductas en los animales, anteponiendo lo aprendido a través de estímulos en nuestro entorno que no por ningún tipo de capacidad innata. ¡Fuck you! Mientras tanto, en paralelo, desde disciplinas sociales como la antropología, investigadoras como Margaret Mead, a través de algunos de los que fueron los trabajos etnográficos más influyentes de toda la historia, como por ejemplo Adolescencia, Sexo y Cultura en Samoa, defendió y propugnó la idea de que era la cultura y no la biología quien realmente se encarga de modelar y dar forma a todas las conductas que encontramos en el ser humano. De esta manera, a pesar de las posibles diferencias biológicas que pudiéramos encontrar, por ejemplo, entre un hombre y una mujer, para Mead, estas no ejercerían ningún rol a la hora de dar explicación a las diferencias de comportamiento que encontremos entre ellos. Comportamientos como ser más o menos agresivo, ser más racional o más emocional, así como tener determinadas preferencias o gustos estéticos, comenzaron a ser vistos como el producto de un aprendizaje cultural más que no determinados por la biología. Pero entonces, regresando a la pregunta inicial, ¿cómo podría determinar la cultura el tipo de emociones que una canción o un determinado tipo de música genera en mí? Pues, como acabamos de ver, un principio básico podría ser mediante el condicionamiento o asociación. De la misma manera que el sonido de una campana podía elicitar una asociación con comida en el perro de Pavlov, escuchar determinadas canciones pueden elicitar en nosotros también determinadas memorias o emociones
emociones asociadas a ellas mismas. Existen canciones, por ejemplo, que al escucharlas sabemos que son capaces de traerte de vuelta, ya sea a algún ser querido que lamentablemente ya no está contigo, teletransportarte a otra etapa de tu vida en la que quizás salías más de fiesta y no tenías resacas que te tumbaban por semanas completas. Mosquis, no volveré a probar la cerveza. ¡Cerveza! O también, ¿por qué no?, esa sensación de desprecio y aversión al escuchar el himno de un país, dictadura o partido político con el que no casas para nada. El himno a ti no te ha hecho nada. Es una simple e inocente melodía, pero la sientes como sucia y lo sabes. Y vas a intentar por todo lo posible no escucharla. Nos atacan comunistas nazis. Por otro lado, las asociaciones no tienen por qué ser específicas contra una canción particular. La música puede lograr transmitir la emoción simplemente por similitud con otras canciones que tienen asociaciones culturales dadas. Por ejemplo, es casi como un cliché altamente extendido que las canciones escritas en tonalidad menor tienden a transmitir emociones tristes, mientras que aquellas escritas en tonalidades mayores tienden a transmitir emociones alegres. Y es que, de hecho, encontramos en nuestra cultura que muchas de aquellas canciones asociadas a momentos alegres como celebraciones tienden a estar en tonalidad mayor. Mientras que aquellas asociadas a contextos tristes tienden a estar en tonalidad menor. Y este hecho particular resulta algo difícil de encontrar en otras músicas del mundo. Aunque existe debate, pero eso es para otro vídeo. Todo esto haría que tras años y años de habernos estado empapando de estas asociaciones, haría para nosotros que fuese casi imposible escapar de esa asociación emocional que tenemos grabada a fuego. Escucha, por ejemplo, esta canción que se encuentra en una escala menor. Y ahora, escúchala transportada a una escala mayor. O al revés, fijaos qué es lo que ocurre cuando cogemos una canción en escala mayor. Hey Jude, don't make it bad. Y la trasladamos a tonalidad menor. Hey Jude, don't make it bad. Es realmente apabullante cómo cambia todo el color de la canción, llegando a contemplar la versión en escala mayor como mucho más alegre y la tonalidad menor efectivamente como mucho más triste u oscura. Esto, de todos modos, tiene muchos matices y es más complejo de lo que puede parecer. No todas las canciones escritas en tonalidad menor tienen por qué sonar tristes. De hecho, según recientes investigaciones, la música pop, que había intentado siempre utilizar escalas mayores para hacernos más felices, parece que en las últimas décadas está prefiriendo utilizar escalas menores. Y no parece que todos estemos comenzando a preferir música triste. Pero entonces, ¿ya está? ¿Se terminó el vídeo? ¿Es entonces solo la cultura y las asociaciones que ésta crea los únicos motivos que influyen en las emociones que la música nos transmite? En anteriores vídeos de este canal hemos visto ya cómo las personas parecen ser capaces de identificar la función con la que determinadas canciones de múltiples culturas fueron compuestas, sobre todo cuando éstas se utilizan para bailar o para dormir a bebés. Parecería razonable pensar que si existen algunos principios universales en la música que utilizamos para determinado tipo de canciones como las nanas, esto sería porque existen también algunos principios universales según los cuales esta es capaz de transmitir algún tipo de emoción en nosotros. De hecho, en el año 2009 se publicó un estudio realizado con los Mafa, un grupo étnico de Camerún, los cuales previamente no habían tenido ningún tipo de contacto con la música occidental. En el estudio, los investigadores mostraron a los Mafa extracto de canciones de música clásica occidental que caracterizaban tres tipos de emociones: felicidad, tristeza o miedo. Y adivina qué, encontraron que los Mafa fueron
capaces de distinguir por encima del azar cuál era la emoción que cada uno de esos extractos musicales trataba de transmitir. ¿Podría ser, después de todo, acaso la música un lenguaje universal de las emociones? Pues ahora vamos a explorar una a una algunas de las hipótesis más extendidas acerca de cuáles podrían ser los principios que harían que la música transmitiese emociones por igual, independientemente de la cultura en la que hayas crecido. La primera de ellas es a través de lo que se conoce como asociaciones universales. Parte exactamente del mismo principio que las asociaciones que hemos presentado antes, con la única diferencia que son asociaciones que se dan en todas las culturas del mundo. Pero, y tú te preguntarás, ¿y esto cómo es posible? O sea, yo no creo tener ningún referente en común con un habitante mafa. Y ellos, en principio, tampoco han tenido antes del experimento contacto con la música occidental. ¿Cómo es posible que existan asociaciones comunes entre dos personas de dos culturas radicalmente distintas? Habrás observado que cuando tenemos miedo, temblamos. ¿Y por qué temblamos? Pues este temblor tiene su origen en unos niveles altos de adrenalina y de acetilcolina periferal que libera tu cerebro al sentirse en peligro. Esto provoca un incremento de la reactividad de tus músculos que le permiten reaccionar más rápido ante una potencial amenaza. Ello influye en todos los músculos de tu cuerpo. Se puede percibir, por ejemplo, en las manos temblorosas, pero también en la voz. ¡Tú eres la reina de alguien! ¡10! Cuando tenemos miedo, este suele ser evidente en un temblor de la voz que acaba resultando en una clara modulación del tono. Pero bueno, Ángel, me dirás, ¿y esto qué tiene que ver con que existan formas universales de transmitir emociones? Pues te habrás fijado que cantantes de alrededor de todo el mundo y de tradiciones musicales completamente alejadas entre sí tienden a utilizar un temblor controlado en la voz que llamamos vibrato, y nos encanta. Parece ser que uno de los motivos por los que lo utilizamos es porque logramos con él que nuestro canto suene más emocional. Podría ser que el motivo de su uso tan extendido se base en una asociación aprendida que intenta imitar los estados emotivos de alguien que se encuentre en un estado de miedo o de alta emocionalidad. No significa que se utilice para transmitir miedo, aunque sí, por asociación, llevarnos a unos estados de más alta emocionalidad. Así es al menos como lo propone David Haron, un psicólogo que ha dedicado su carrera a estudiar la manera en la que la música es capaz de inducir emociones en nosotros. Pero no solo eso, existen también otras maneras a través de las cuales la música podría despertar emociones de manera universal en nosotros. Y esta es a través de las neuronas espejo. Cuando ves a alguien realizar una determinada acción, las neuronas espejo serían las encargadas de activar las mismas áreas motoras en tu cerebro como si fueses tú mismo quien estuviese realizando esa acción. Por ejemplo, la mera contemplación de este movimiento que me encuentro ahora mismo realizando con la mano están activando las áreas motoras de tu cerebro encargadas de controlar tu mano. Y además, si no de la misma manera, de una bastante parecida a cuando tú te pones a imitar el gesto por ti mismo. Y ocurre algo parecido con la percepción del dolor. ¿No te pasa que cuando ves a alguien darse un buen golpe, se siente un poco como si fueses tú mismo el que se lo ha dado? Pues eso sería gracias a tus neuronas espejo. Pero las neuronas espejo no deberían en principio activarse solo por las acciones que ves, sino que podrían también activarse por acciones que escuches. Escuchar música a tempos altos puede evocar la sensación de estar corriendo y en un estado alto de excitación. De la misma manera, tempos lentos evocarían en nosotros un andar letárgico o cansado. No parece casualidad que precisamente de aquellas características comunes que tienen las canciones de danza en todo el mundo sea que éstas tengan tempos más altos, mientras que las nanas utilizadas para dormir a bebés tengan tempos bajos. Esta fuerte asociación que existe entre la música y el movimiento la exploraremos más en profundidad en futuros
futuros vídeos, pero por ahora simplemente deciros que se sabe que la gente tiende a preferir aquellos tempos que están más cerca de su ritmo favorito al andar. Podríamos pensar que esto podría ser debido a algún tipo de asociación universal con el sonido de tus pasos en el suelo al caminar. Sin embargo, no parece tan sencillo, ya que la preferencia de los participantes no estaba asociada al ritmo que se encontraba más cerca de sus piernas al caminar, sino, como ya veremos, al de su cabeza. Pero también existe, por último, una manera hipotética a través de la cual la música podría contener algunos elementos mediante los cuales puede transmitir emociones que sí podrían encontrarse no solo bien insertos en nuestra biología, sino también en la mayoría de animales. Estamos hablando de lo que se conocen como señales etológicas. Pero esto lo explicaremos en el siguiente vídeo. Así que, si todavía no lo has hecho, te animo a que te suscribas y le des a la campanita para que YouTube te avise cuando lo tenga listo. Si te ha gustado el vídeo, también me ayuda mucho que le des like, lo compartas y me dejes un comentario. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Un saludo y hasta la próxima.